¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Tottenham de Antonio Conte, donde como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Antonio Conte es un entrenador que sí que es cierto que le gusta sacar el balón desde atrás, es decir, siempre que puede sacar el balón desde atrás, pero no es un entrenador que le encante tener el balón y la posesión, sino que es un entrenador que sobre todo es muy sólido en defensa, sus equipos con normalmente líneas de 5 siempre, y siempre los contraataques suelen ser letales, aunque siempre cuando tienen el balón también tienen recursos para hacer ataques posicionales peligrosos. Como podéis ver, la formación es un 3-4-2-1. Realmente en defensa este equipo va a defender en un 5-4-1, un 5-2-3, donde el MI y MD, es decir, los carrileros, van a formar esta línea de 5 y los SDs van a formar la línea de 4 del 5-4-1 o 5-2-3, como lo queráis llamar. Y de este 5-4-1 defensivo, al pasar al campo rival en un ataque más posicional y con las líneas más adelantadas, los dos carrileros, tanto Perisic como Pedro Porro, ganan ya altura y amplitud. Kulusevski y Heung-min se meten por dentro entre líneas, como si fuesen dos prácticamente media puntas. Harry Kane por delante, que sobre todo le gusta mucho caer y bajar a recibir. Y Højbjerg y Bentancur, normalmente uno de los dos, sobre todo si son ataques posicionales, un poco más avanzado que el otro, donde normalmente Højbjerg suele ser el que da más salida de balón, y de los tres centrales, Davies suele ser un poco el más ofensivo de los tres. Now Dyer. Y es que Davies es una pieza importante en el equipo porque sobre todo cuando juega él hacen una jugada muy característica del Tottenham, y es que cuando giran el balón hacia su lado recibe ya Davies por izquierda, adelanta su posición y lo que sucede es que normalmente pasa el balón a la banda, o si no él ya está en la banda y ya desdobla y genera una superioridad en ese lado izquierdo con Perisic, Heung-min más Davies, donde mientras tanto Højbjerg se queda cubriendo su posición y ahí intentan combinar entre ellos y generar un centro y una jugada de peligro. Otro de los movimientos más utilizados, sobre todo en construcción de balón, lo que suele hacer es que cuando tienen el balón los tres centrales, lo que sucede es que normalmente Heung-min o Kulusevski, cualquiera de los dos por el lado que se esté tocando, bajan entre el espacio entre Perisic y Davies, y ahí se genera un espacio que normalmente los mediocampistas del equipo rival no saben si seguir a Perisic o a Davies, y entonces ahí Heung-min aprovecha el espacio, recibe el balón y puede ya conducir o jugar por dentro y generar peligro. Y es que por el lado derecho en algunas ocasiones se puede ver como Pedro Porro recibe completamente abierto pegado en banda, y una vez recibe el balón Kulusevski le gusta caer en banda, es decir, recibe Pedro Porro, le salta el lateral y Kulusevski rompe en ese espacio y ya puede encarar normalmente al central, que es el que tiene que saltar a la cobertura. Davis. Pero también hay ocasiones en las que Pedro Porro está un poco más metido por dentro, Kulusevski ya está dando completamente la amplitud en banda y entonces es Pedro Porro el que recibe por dentro y ya le puede pasar el balón a Kulusevski completamente abierto, y ahí pues ya genera un 2 contra 1, Kulusevski conducir por dentro y generar peligro. Evidentemente el Tottenham, teniendo tantos jugadores entre líneas y de tanta calidad como son Heung-min, Kane y Kulusevski, cuando están tocando y la tienen los centrocampistas y pueden ver un pase entre líneas filtrado para uno de los tres de arriba, pues siempre intentan hacerlo porque saben que combinando entre ellos pueden generar mucho peligro y una ocasión muy clara. Bentancur. Kane and Son.
Y el Tottenham se aprovecha claramente de esta doble media punta que tiene mucha libertad de movimiento, y es que cuando atacan por derecha, incluso Heung-min Son se acerca mucho a la jugada y está tan cerca que incluso está más cerca que Harry Kane, y lo que hace es que su lateral evidentemente no lo sigue, ya que tiene tanta libertad que no tendría sentido seguirlo, y genera superioridad y puede incluso meter un gol ya más cerca del lado derecho, que realmente no es el suyo. And they've missed opportunities at the other end. It'll be a disappointing result if it stays this way. Son. This could square the game. Y otro de los aspectos muy importantes evidentemente es el contraataque, y es que el Tottenham cuando roba el balón lo que sucede normalmente es que tratan de buscar cuanto antes a Harry Kane, que suele bajar a recibir mientras los demás compañeros, sobre todo los dos mediapuntas y los dos carrileros, se avanzan y rompen al espacio. Entonces la jugada es que, por ejemplo, lo tocan con los mediocampistas, ya llega el balón a Harry Kane, que arrastra al central con él, y si puede girarse y poner el pase directo a Heung-min Son o Kulusevski, que rompen la espalda, pues ya lo mete. And Spurs regaining possession. He's in with a chance. Well, the conditions look pretty good for the counter-attack. Oh, lovely way. Pero en algunas ocasiones Harry Kane no puede girarse ya y meter el pase directo, y tiene que combinar igual con Heung-min Son o Kulusevski o los jugadores de dentro, y lo que acaban haciendo es girando el balón hacia el otro lado, donde se incorpora el carrilero completamente solo, y ahí pueden generar una ocasión clara de peligro. Well, it comes down to the final 5 minutes. And he has options available. Spurs still on the attack with the minutes ticking away. Así que vamos a pasar a las tácticas, y en estilo defensivo equilibrada, ya que no es un equipo que presione muy arriba, sino que mantiene una línea bastante media, con anchura 60 porque tiene mucha amplitud de los carrileros en defensa, ya son los extremos media punta los que se meten más por dentro, y profundidad 45, ya que no tienen una línea muy adelantada. En ofensivo pondremos plan de juego equilibrado para tener tanto contraataques como poder sacar la jugada desde atrás, y creación de oportunidad también equilibrado, con una anchura de 70, ya que dan mucha amplitud los carrileros y queremos que estén completamente pegados en banda, con futbolistas al área 7, ya que cuando lleguemos por estos lados, cuando el Tottenham consigue encontrar estos carrileros, acumulan muchos efectivos en el área. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y al portero no le he tocado nada, lo he dejado completamente en equilibrado, y a los centrales lo vamos a dejar Dyer en equilibrado, Romero en equilibrado y Davies, importante, en avance. ¿Por qué avance? Porque, como hemos comentado, Davies suele ser el más ofensivo, y con avance conseguiremos que cuando Perisic se meta un poco por dentro, Davies doble, aunque os recomiendo que hagáis las subidas de Davies de forma manual. A Højbjerg le pondremos quedarse atrás al atacar, remates y rechaces por defecto, y libertad de movimientos. ¿Por qué libertad de movimientos? Porque suele ser el que a veces se mete entre centrales y un poco ayuda más a la construcción de juego, con marcaje a las bandas. ¿Por qué? Porque cuando sube a Davies, Højbjerg suele tapar esas subidas de Davies o también las subidas de Perisic. Y a Bentancur, a diferencia de Højbjerg, le pondremos en equilibrado y por defecto. ¿Por qué equilibrado? Porque suele ser un poco el que tiene un poco más vocación ofensiva de los dos, y libertad de posición la pondremos en conservar, y también marcaje a las bandas. Marcaje a las bandas a los dos medios porque queremos que tapen cuando los carrileros suben, que ellos también ayuden a esa cobertura. A Pedro Porro le pondremos bajar a defender para que forme la línea de 5, quedarse en banda para que esté pegado en banda, y jugar en corto para que también ayude y baje un poco más a recibir, ya que si no estará demasiado arriba, con entrar al remate para que cuando Perisic centre, él también entre al remate. Y a Perisic le pondremos también bajar a defender, lo dejaremos en equilibrado y equilibrado, porque a veces sí que es cierto que Perisic a veces hace un poco más de diagonales y busca la espalda del defensa y no baja tanto a recibir como Pedro Porro.
con también entrar al remate. A Heung-min le pondremos quedarse en el centro y desmarcarse. Queremos que Heung-min esté más metido entre líneas y sobre todo en zonas interiores buscando la espalda del defensa, aunque en algunas ocasiones pueda también bajar a recibir y ayudar en la construcción. Con un importante apoyo defensivo básico, porque si ponemos bajar a defender, lo que sucederá es que se formará un 5-3-2 en defensa, que no es lo que queremos. Y a Kulusevski le pondremos abrirse las bandas, porque como he comentado, a veces cae en bandas, ataque mixto, porque a veces hace desmarques, pero a veces no y baja más a recibir, y apoyo defensivo también básico, importante, porque al igual que Son, si pondremos bajar a defender, defenderán en un 5-3-2. Y Harry Kane pondremos quedarse en el centro, queremos que esté siempre en la zona central, y referencia para que baje a recibir, pero he probado falso 9 y baja demasiado a recibir y se sale mucho de la zona y no me parece demasiado realista, por tanto me parece más útil poner referencia con equilibrado en defensa. Así que hasta aquí el vídeo del Tottenham de Antonio Conte, y como siempre quiero que me dejáis por los comentarios cualquier idea, cualquier vídeo, cualquier cosa en los comentarios, os estaré leyendo.